Romanos 4, del 13 al 25. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue dada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Celebrando con tu pueblo. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Manos y mi voz, mis pies hacen danzar, mi corazón cantar, me da razón para gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos y mi voz. Más que vencedor.
Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Siento tu amor que viene sobre mí, siento que una nube desciende, siento tu amor que viene sobre mí, siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar, arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor, llévame a tu hogar. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Siento tu amor que viene sobre mí, siento que una nube desciende, siento tu amor que viene sobre mí, siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar, arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor, llévame a tu hogar. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplarla en
delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y contemplo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Buenos días, queridos hermanos. Un domingo más tenemos que tener nuestra predicación, nuestro culto a través del medio virtual, pero confiamos en que la próxima semana, concretamente el próximo domingo, podamos volver a reunirnos presencialmente. Esa es nuestra esperanza, después de que los casos han bajado sensiblemente en nuestra localidad y en general en toda España, y por lo tanto siempre con las medidas y restricciones que hemos de seguir en cuanto al tema sanitario, seguramente el próximo día 7 de marzo volveremos a abrir las puertas de nuestro templo para poder volver a vernos, saludarnos dentro de lo que es el distanciamiento social, pero volver otra vez a reencontrarnos para tener esa comunión fraternal que tanto necesitamos, ¿verdad que sí? Bien, hasta que ese momento llegue, pues en este domingo tenemos que seguir tirando de este medio, de esta estrategia que, bueno, gracias a Dios tenemos esa posibilidad de utilizarla y de poder sacarle partido. Porque imaginaos, ¿no? Hace mejor 20 años, cómo hubiéramos podido nosotros habernos conectado con el resto de nuestros hermanos en un culto de adoración virtual. Hubiera sido prácticamente imposible.
Pero bueno, gracias a Dios tenemos estas herramientas y hemos tenido la oportunidad de aprender cosas nuevas, de actualizarnos y de amoldarnos a situaciones que no solamente acaecen ahora, sino que pueden en un futuro también volver a repetirse. Bien, en cuanto a la predicación de la palabra del Señor, seguimos con la serie de sermones sobre Proverbios. En esta ocasión vamos a ir al capítulo número 16, de los versículos 1 al 15, y vamos a ver que la vida es como una moneda. Tiene su anverso y su reverso, tiene su cara y tiene su cruz. ¿Cómo nos encanta, verdad, hacer planes a los seres humanos? Planificamos itinerarios antes de nuestras vacaciones para no perdernos nada de lo que nos interesa visitar. Programamos actividades con antelación para prepararlas y para que su resultado sea el más óptimo posible. Echamos la cuenta de la lechera en muchas ocasiones, soñando con hacer esto y con hacer aquello, con emprender negocios, con iniciar nuevos caminos, con nuevas metas. Nos proyectamos al futuro, marcándonos objetivos que alcanzar, que lograr, deseos que cumplir. Todos nuestros dispositivos móviles, si os dais cuenta, tienen su propia agenda, en la que podemos anotar nuestras citas, nuestros plazos de entrega de trabajos, nuestro anhelado encuentro con el tiempo libre. Ponemos alarmas en nuestros móviles y relojes para organizarnos lo más pronto posible y así creemos que, de alguna manera, nada nos podrá detener a la hora de consumar nuestros fines. Nos encanta planificar, vaya que sí. Calendarios repletos de eventos y actividades de todo tipo van dirigiendo nuestras vidas para hacerlas lo más eficientes y eficaces posible. Solemos fiarnos de lo que en el preciso instante de la planificación hemos establecido como actuaciones inamovibles, que no verán variada su realidad por nada del mundo. Pero cuando ya tenemos todo atado y bien atado, cuando tenemos encima el compromiso previamente concertado o cuando pensamos que nada podrá truncar la dirección de nuestros proyectos, entonces, ¡zas!, todo cambia en un abrir y cerrar de ojos y no sabemos a veces ni siquiera qué hacer. ¿No te ha pasado alguna vez que tenías que hacer un viaje, tenías que ir a algún lugar y a última hora te han cancelado el vuelo? ¿O te has puesto enfermo? ¿O te ha surgido un inconveniente X? ¿O alguna circunstancia adversa universal se ha batido sobre la humanidad y has tenido que anular tus planes con gran pesar por tu parte? ¿No te ha sucedido que tenías en mente lograr esto o aquello, que habías estado esperando el momento culminante de tu carrera o de tu vida y que de improviso todo ese castillo de naipes, tan cuidadosamente armado, se ha venido abajo con un soplido de una situación inesperada? Yo creo que todos hemos tenido que experimentar muchas veces, con lagrimones como puños en los ojos, cómo los mejores planes se han ido al traste por coyunturas que se escapan a nuestro control, como catástrofes naturales, como enfermedades, como pérdidas de seres queridos, como despistes o accidentes impensables. ¿Y cómo nos enfadamos entonces, verdad? Cuando nuestros planes no podemos llevarlos a cabo de la manera en que nosotros pensamos en un primer instante. Nos mesamos el cabello intentando encontrar una explicación a nuestro infortunio, pero el mal o el trastoque de tus metas ya es cosa hecha. La vida, como he dicho al principio, es como una moneda con dos caras, anverso y reverso. Esto no lo es en el sentido de que la existencia terrenal es como un juego de azar, llena de casualidades desconcertantes, sino en el sentido de que tal vez, como seres humanos que confiamos en nuestra autonomía personal por encima de todas las cosas, no seamos conscientes de que, al final, por mucho que nos empeñemos en planificar nuestro futuro, Dios es el dueño absoluto de la historia y de la historia de la humanidad. Podemos proponernos muchas cosas en la vida, pero en definitiva, si Dios no lo permite, si el soberano del tiempo y del espacio no lo dispone así, ya podemos patalear, ya podemos quejarnos por los contratiempos que no lograremos consumar nuestras intenciones iniciales. La cara de la moneda es la que nosotros queremos que salga siempre, ¿verdad? Pero cuando sale cruz, debido a la intervención de Dios en nuestra realidad, del modo que sea, no podemos ya deshacer lo que ha pasado. No podemos pronosticar nuestro porvenir, no podemos augurar cómo nos irán las cosas, no tenemos la capacidad de entrever o atisbar siquiera un trocito de lo que nos depara el futuro. Y a veces yo incluso añadiría que menos mal que no tenemos esa habilidad. El ser humano se empecina muchas veces en erradicar a Dios de la ecuación de su vida. Piensa o que Dios es un ser tan lejano que no influye en nuestras existencias de forma sensible, o que
directamente Dios no existe y que nosotros los mortales, en definitiva, somos dueños de nuestro destino y somos autónomos para decidir qué ha de realizarse en el porvenir. Sin embargo, muchas personas pensantes no son capaces de entender que nuestro conocimiento es limitado, que nuestra razón abarca lo que abarca, que somos mentalmente finitos y que nadie, sino solamente Dios, sabe qué ocurrirá mañana con nuestros planteamientos y existencias. Salomón quiere que entendamos en esta mañana esta realidad espiritual para que no nos obsesionemos en tomar decisiones sin primeramente contar con la voluntad divina. Vayamos al texto, versículos del 1 al 9. Nos dice así: del hombre es hacer planes en el corazón, de Jehová es poner la respuesta en la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sus propios fines, incluso al malvado para el día malo. Abominable es para Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos los pone en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que las muchas ganancias sin derecho. El corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos. Dos de los atributos eternos de Dios que hemos de tener en cuenta a la hora de escoger en la vida son su omnisciencia y su omnipotencia. Dios lo sabe todo de todo y Dios es soberano para desplegar su poder como a Él le plazca sin que nada podamos hacer para doblegarlo. El ser humano tiende a proponer planes, a proponer objetivos para su vida, para su familia, para sus negocios, para sus actividades. Es algo natural, es algo necesario. Y nadie pone en cuestión esta dimensión propia de seres pensantes y creativos. Comenzamos a pergeñar cómo haremos esto, de qué manera invertiremos esto en lo otro, cómo nos afectará positiva o negativamente una serie de elecciones, de qué forma llegaremos a lograr la meta ansiada. Pero nada de esto llegará a buen puerto, queridos hermanos y hermanas, si en primer lugar no tenemos en cuenta a Dios a la hora de tomar decisiones en cualquier sentido. Pueden ser planes realmente increíbles, de verdad, beneficiosos para mucha gente, preciosos en su estructuración, preciosos y valiosos en su deseo de puesta en práctica, pero si no ponemos en manos de Dios estos proyectos, lo más probable es que nada salga de verdad como querríamos. Solo Dios, que conoce tu corazón, que conoce tu mente, dado que Él mismo trenzó sus conexiones neuronales y puso aliento de vida en tu carcasa material, puede poner sabiduría en las obras que tú realizas para lograr tus objetivos, tanto personales como corporativos. A veces, nosotros mismos nos autoconvencemos de que nuestra hoja de ruta en la vida es la correcta, sin consultarla previamente con Dios. Eso suele pasar demasiadas veces para nuestro gusto, ¿verdad? Y para reforzar la idea de que nuestra conducta es la mejor, tendemos a autojustificar lo que hacemos y a racionalizar los mecanismos mediante los cuales queremos alcanzar nuestros fines e ideales. No comprendemos que nuestra inteligencia y nuestro conocimiento son limitados. Esa es la verdad. Nos resistimos a reconocer que no podemos manipular la realidad sin quemarnos los dedos, que no podemos controlar todos los aspectos externos que pueden influir sobre nuestros planes y que no tenemos la aptitud necesaria como para garantizar al 100% el éxito de nuestras empresas. Pensamos firmemente que lo estamos haciendo bien, no, muy bien, y que Dios bendecirá nuestros planes, aun a pesar de no haberle tenido en consideración durante el proceso de toma de decisiones. Las cosas no funcionan de este modo, ¿verdad que no, hermano y hermana? Dios conoce mejor que tú mismo qué hay en tu corazón. Él pesa tu espíritu, lo analiza en un milisegundo o menos incluso, evalúa tus intenciones y tus anhelos más profundos, dictamina qué es lo más conveniente para ti, lo cual no es siempre lo que nosotros tenemos en mente, ¿verdad? Cuando damos pasos en dirección a saber bien qué hacemos. Si Dios nos conoce de arriba a abajo, plenamente,
¿Por qué seguimos empecinados, encabezonados en la idea de que podemos confiar tan ciegamente en nuestro propio entendimiento que podemos salir airosos haciendo las cosas a nuestra manera? ¿Por qué? Lo mejor es encomendar al Señor lo que vayamos a hacer o lo que programemos en todos los aspectos de la vida, porque solo Él puede afirmar nuestros pasos, solo Él puede convertir en realidad aquellos sueños que se ajustan a sus sabios designios. Seguro que te has preguntado alguna vez el porqué de algo que te ha sucedido, de algo que has visto y que no te cuadra, o de algo que entiendes que no tiene sentido. Te haces la pregunta, ¿por qué? Suele pasarnos esto, sobre todo cuando en caliente somos nosotros los implicados en una situación aparentemente inexplicable, absurda y estrambótica. ¿Por qué el Señor ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha creado aquello? ¿Por qué el Señor ha dejado que esto suceda? ¿No os habéis hecho esa pregunta alguna vez? Yo creo que sí, todos nos las hemos hecho. Preguntas y preguntas que solo tienen contestación de parte de Dios y de su palabra. Salomón nos enseña a valorar el propósito de Dios. Y esos propósitos de Dios son tan altos que no podemos llegar a entenderlos por mucho que lo intentemos. Sus caminos son inescrutables y Dios suele escribir recto, como bien en alguna ocasión hemos escuchado. Dios escribe recto en renglones que a nosotros se nos antojan torcidos. Dios emplea cualquier circunstancia, sea positiva o dramática, cualquier persona, sea justa o malvada, y cualquiera de sus creaciones, aunque parezca que carezca de lógica, para llevar a cabo sus planes, los cuales, sin duda alguna, siempre estarán muy por encima, pero que muy por encima de los que día tras día elaboramos con tanto mimo y esmero. La humildad, queridos hermanos y hermanas, es una de las virtudes humanas menos cultivadas en nuestros días. Las personas, por lo general, prefieren subirse al torreón de su castillo, a ese castillo de su altivez, para demostrar al mundo que pueden progresar en la vida sin necesidad de dar cuentas a Dios. Sin embargo, ¿cuántos soberbios, cuántos orgullosos, que proclamaron a los cuatro vientos sus planes faraónicos y megalómanos, y que se olvidaron del Señor a la hora de saber elegir, han caído estrepitosamente? Y tal como han escalado en términos de gloria y riquezas, han sido defenestrados hasta hundirse en la miseria más miserable. Dios aborrece a esa clase de personas que afirman estar por encima del bien y del mal, de su creador y de sus providenciales planes. Es el pecado del mismísimo Satanás, querer derrocar a Dios para auparse y sentarse en su trono, sabiendo que sigue siendo una criatura limitada, una criatura finita, que nada puede hacer por lograr sus perversos objetivos. Hermanos y hermanas, si decidimos bajar nuestros humos y en humildad sincera nos arrepentimos de haber dudado de las promesas de Dios y de haber tramado metas sin tenerle en cuenta, si aceptamos ser corregidos y redirigidos por el Señor desde su compasión y verdad, y si obedecemos su voz por encima de la de nuestro tenebroso y engañoso corazón, entonces, y solamente entonces, evitaremos la maldad y nos enfocaremos en los propósitos que Dios ha determinado para el bien de nuestras vidas y para el bien de las vidas de aquellos que dependen de nosotros. Incluso, nos dice Salomón, nuestros enemigos o aquellos obstáculos que nos impedían el avance en nuestros planes bendecidos por Dios pueden llegar a ser algo que revierta positivamente en la consecución de nuestros fines. Dejemos atrás los atajos fáciles que puedan procurarnos el éxito rápido. Pero, sin duda alguna, ese éxito será momentáneo y efímera. Sabemos que existen muchas formas de lograr fama instantánea, de lograr dinero inmediato, de conseguir un estatus social envidiable a través de fraudulentas y dudosas acciones personales. Conocemos, de hecho, a personas que se han enriquecido a costa de cometer infracciones legales, a costa de vender sustancias tóxicas y adictivas a miles de personas, a costa de robar y sustraer, a costa de aprovecharse de su posición para desfalcar corruptamente el erario público. Conocemos a personas así a manta, lo sabemos. En apariencia y en primera instancia, podemos caer en la tentación incluso de envidiarlos por su lujoso tren de vida, por su impunidad o por su falta de escrúpulos. No obstante, a su tiempo, nos dice la palabra de Dios,
todos los seres humanos serán juzgados. Y todos aquellos que han transgredido la ley y el derecho, que se han aprovechado de los humildes para amasar sus fortunas y que no se han pensado ni dos veces el efecto terrible que pueden provocar en personas inocentes, serán castigados sin posibilidad de recursos, de excusas o de justificaciones peregrinas. Mirad, hermanos y hermanas, es mejor ser honestos y contar con Dios para la consecución de tus sueños que vivir a cuerpo de rey hoy y ser pasto de las llamas del infierno por toda la eternidad tras el juicio final. En definitiva, vuelve Salomón a aconsejarnos: hemos de prestar oídos a lo que Dios tiene que decir sobre nuestros planes, porque no siempre saldrá cara cuando lancemos la moneda al aire. A continuación, en el texto que nos ocupa en esta mañana, el rey sabio, experimentado en las lides gubernamentales, desea dejar un legado de sabiduría a aquellos que han de dirigir los destinos de todo un pueblo, a fin de que no descuiden, de que no sean negligentes, no olviden su rol como garantes de una sociedad justa y obediente a los preceptos de Dios. Leamos el texto desde los versículos 10 al 15. Oráculo hay en los labios del rey y su boca no prevarica en el juicio. Las balanzas y el peso justos son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominable es que los reyes cometan maldad, porque con la justicia se afirma el trono. Los labios justos complacen a los reyes, estos aman al que habla con rectitud. La ira del rey es mensajero de muerte, pero el hombre sabio la evita. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su favor es como nube de lluvia tardía. La monarquía era, en tiempos de Salomón, una de las más extendidas maneras de entender el gobierno de una nación. Con una capacidad plenipotenciaria, el rey decidía el curso de acción de su entramado burocrático y administrativo. Y aunque en algunas naciones el rey era considerado prácticamente un dios, al que se debía toda adoración y honra que se le tributaba a cualquier otra divinidad, en Israel esto no era así. Tal vez sí que se le suponía, en algunos casos, un representante de la justicia que Dios dispensaba a su pueblo, pero seguía siendo ese rey tan humano como cualquier otro de sus súbditos. Desde el principio se buscó un ideal real que pudiese ordenar y gestionar el bienestar de toda la sociedad que estaba bajo su dominio. Por ello, Salomón, alguien que fue considerado como uno de los monarcas más inteligentes y entendidos de la historia, desea aleccionar a sus sucesores en el trono a fin de que cumpliesen con las expectativas que Dios y el pueblo tenían de sus decisiones y de su gestión nacional. El rey debía ser respetado de tal manera que cualquier decreto que propusiese como ley del Estado debía ser considerado como una palabra profética enviada por Dios mismo. Claro está, esto sería de este modo siempre y cuando los reglamentos propuestos por el rey estuviesen en armonía con la honestidad, con la verdad y con la pureza de intereses, todas estas virtudes, lógicamente, agradables ante los ojos de Dios. El rey debía de velar por el correcto cumplimiento de las medidas de justicia económica y comercial, penalizando a los negociantes que manipulaban los pesos y medidas para aprovecharse ilegalmente de sus congéneres, y coordinando sus acciones de revisión con un estándar que Dios mismo había establecido desde antiguo. Además, el soberano no debía incurrir en la tentación continua de utilizar su posición de alteza para cometer delitos contra sus subordinados, algo que al considerar sus linajes, tanto de Israel como de Judá, fue un consejo que no se tuvo en consideración en la mayoría de las ocasiones. Lo ideal era decir siempre la verdad delante del rey, y no endulzar lo amargo, ni amargar lo dulce. No existe peor cosa que verse rodeado de cortesanos de corte melifluo, condescendiente, hipócrita, los cuales siempre buscan medrar a costa de no dar malas noticias a su señor y de esconder los trapos sucios tras una cortina de pura falsedad. Muchos reyes de la historia de la humanidad tomaron malas decisiones, y lo vemos en las crónicas de la historia. Tomaron malas decisiones y se vieron abocados a la ruina institucional al dejar que los untuosos cortesanos ocultaran la verdadera situación nacional. El rey debía rodearse de sabios y entendidos, de personas a los que no les doliera prendas a la hora de convencer con argumentos al soberano sobre la necesidad de hacer cambios
o de tomar otras decisiones diferentes. Por último, como un aviso para navegantes a la realeza, así como para aquellos que suelen estar cerca de la presencia del monarca, Salomón advierte del peligro que corren estos en el preciso instante en el que el rey monta en cólera y da rienda suelta a su enfado e irascibilidad. Aquel que recibe las bondades del monarca también puede verse involucrado en sus rabietas y en sus momentos de frustración, por lo que debe estar preparado para emplear la sabiduría de Dios de tal modo, de tal manera que aplaque la ira real y logre salvar el pellejo tras un desatado episodio de agresividad por parte del soberano. Me viene a la memoria, precisamente, hablando sobre este tema, Alicia en el País de las Maravillas. No sé si habéis podido tener la oportunidad a lo largo de vuestra vida de leerlo, yo os lo recomiendo. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, es un libro en el que se cuenta, entre otras cosas, la historia de la reina de corazones, la cual, cuando ve que se le lleva la contraria, no cesa de gritar como una posesa que le corten la cabeza a aquel que ha incurrido en su enojo. En definitiva, Salomón lo que quiere decirnos es que es mejor gozar de la benevolencia que respira un monarca sonriente y feliz, aportando desde el discernimiento de los tiempos y de la realidad un granito de arena que satisfaga y alegre el corazón del rey. Todo será beneficioso para su pueblo, tan bendito como es la lluvia que presagia la lluvia primaveral de marzo y abril, la cual es crucial para la cosecha del trigo y que es la última precipitación que riega la tierra hasta que llegue el otoño. Si el rey está contento, toda la nación gozará de su contentura. Para terminar, queridos hermanos, dos caras de la misma moneda y dos realidades que llegan a enfrentarse en la vida. Por un lado, la cara del ser humano, de la criatura, que a veces quiere igualarse en su capacidad cognoscitiva, aun cuando sabe en su interior que su sabiduría es muy limitada. Por otro, la cruz de Dios, el Creador, que conociendo qué ansiamos y qué soñamos, quiere reconducir nuestras decisiones por nuestro bien, aun cuando no le dejemos hacerlo en muchas ocasiones. No hace falta decir que la mejor decisión que tomemos, sea cual sea nuestro planteamiento de vida, es aquella que se ajusta a la voluntad de Dios. Si no es así, pues hemos de comprender que si todo falla, ninguna culpa habremos de echarle a quien ignoramos y despreciamos. El hombre propone y Dios dispone. ¿De los gobernantes? Pues de los gobernantes aprendemos que son falibles, que están sometidos a tentaciones, que están sometidos a cambios de humor que repercuten, para bien o para mal, en el resto de la ciudadanía. Ya lo estamos viendo. Ya lo hemos venido viendo en un sistema de gobierno distinto al de la monarquía absolutista, como es el nuestro, que es el de la monarquía parlamentaria y democrática. Los intereses partidistas y las trifulcas ideológicas solo cumplen su objetivo de lastrar la nación con decisiones imprudentes, temerarias y que pueden llegar a costar la vida de personas de a pie. Muy bien harían muchos gobernantes en someterse bajo la autoridad y el señorío soberano de Dios, porque no cabe duda de que las cosas irían mejor de cómo están yendo a día de hoy. Por eso oremos por nuestros dirigentes, sobre todo para que se dejen aconsejar por la palabra de Dios, para que pidan sabiduría de lo alto con la cual poder tomar decisiones ecuánimes, beneficiosas para todos y adaptadas a los designios del Señor. Espero que esto haya sido de bendición, que esta palabra os nutra en esta semana que tenemos por delante y, como ya os he dicho, estad atentos a los canales oficiales de nuestra Iglesia, tanto al Telegram como al WhatsApp, para recibir la confirmación de que el próximo jueves, si Dios quiere, Dios mediante, tal y como hemos podido aprender en el día de hoy, podamos volver a abrir nuestras puertas para tener este tiempo de oración, adoración y estudio bíblico. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día.
Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.